qué los lectores amamos a Stannis Baratheon? Bueno, vale, quizá la palabra no sea amar a Stannis Baratheon, pero esta pregunta se ha hecho incontables veces en los foros sobre Game of Thrones, y hoy vengo a darte la respuesta detallada no solo a tu pregunta, sino que te demostraré que el claro maltrato a Stannis se debió en gran medida al efecto Ron Weasley. Démosle play. Si bien quizás no lo amemos, Stannis de Manis Baratheon es un personaje muy querido por la mayoría de lectores de los libros y que fue increíblemente perjudicado por los creadores de la serie, David Benioff y Daniel Weiss, quienes a continuación pasarán a llamarse D&D, creadores de la serie que a propósito ensuciaron la imagen de Stannis porque no les agradaba el personaje. Pero primero tenemos que conocer a Stannis Baratheon. Stannis Baratheon, el líder de la casa Baratheon de Rocadragón, es uno de los personajes más complejos de Poniente. Hermano menor del rey Robert Baratheon y mayor de Renly, Stannis comparte con ellos una presencia física imponente, alto, corpulento, con hombros anchos y una expresión que refleja una vida de responsabilidades y cargas. Sin embargo, a diferencia de sus hermanos, Stannis no es conocido por su carisma o su encanto. Es un hombre serio, terco y a menudo incomprendido. Desde joven Stannis creció bajo la sombra de Robert. Todo lo que él intentaba, su hermano mayor ya lo había hecho antes y mejor. Este constante sentimiento de inferioridad lo marcó profundamente, convirtiéndolo en un hombre introvertido y melancólico, más cómodo en su soledad que rodeado de personas que lo subestimaban. Esta falta de afecto, incluso dentro de su propia familia, lo llevó a desarrollar un carácter rígido, con un fuerte sentido del deber y la justicia, características que definirían su vida adulta. Stannis nunca fue un hombre de palabras dulces ni de gestos amables. Sus relaciones personales, incluso con sus hermanos, fueron distantes y frías. A pesar de ello, siempre se mantuvo fiel a lo que creía correcto, sirviendo a Robert con una lealtad que rara vez fue reconocida. Esta falta de aprecio de quienes lo rodeaban lo hizo más amargo, pero también más determinado a probar su valía. ¿Y cuáles son sus valías o los puntos positivos que los fans vemos en él? Inteligencia y buen estratega. Algo innegable de Stannis es su capacidad como estratega y comandante. Durante la rebelión de Robert, lideró la defensa de Bastión de Tormentas contra el asedio de los Tyrell y los Redwyne. A pesar de las condiciones desesperadas, donde su guarnición estaba al borde de la inanición, Stannis resistió durante un año, mostrando una fortaleza y una voluntad inquebrantables. Fue gracias a la intervención de Davos Seaworth, quien contrabandeó provisiones, que pudieron resistir hasta que Eddard levantó el sitio. Más tarde, durante la rebelión de los Greyjoy, Stannis demostró nuevamente su destreza como comandante. Reconstruyó la flota real y atrajo a Victarion Greyjoy a una trampa en el estrecho de Isla Bella, donde destruyó gran parte de la flota de hierro. Posteriormente, sometió al Gran Wick en nombre de su hermano, consolidando su reputación como un líder efectivo en el mar, y en otra ocasión lideró una expedición en Sisterton para reprimir el contrabando, demostrando que, aunque era inflexible, sabía cómo mantener en orden el reino. A lo largo de su vida, Stannis fue un hombre marcado por el deber, el honor y la necesidad de demostrar su valor en un mundo que constantemente lo ignoraba. Su personalidad rígida y su terquedad pueden no haberle ganado admiradores, pero es imposible negar su habilidad como comandante. En el campo de batalla, tanto en tierra como en mar, Stannis Baratheon no era solo un líder, sino un estratega capaz, cuya competencia marcó la diferencia en momentos cruciales. Es por esto que cuando Theon le dice que Ramsay viene a atacarlo y le advierte que no lo subestime, Stannis con confianza le contesta: derroté a tu tío Victarion y a su flota la primera vez que tu padre se coronó a sí mismo. Sostuve Bastión de Tormentas durante un año contra el poder del dominio. Aplasté a Mance Rayder aunque tuviera 20 veces mi número. Dime, ¿qué batallas ha ganado el bastardo de Bolton que debería temerle? Y como hemos visto, es totalmente cierto. Es el heredero legítimo. En la sociedad feudal de Poniente, el derecho al trono se define principalmente por la legitimidad de los herederos, un derecho que Stannis posee de manera innegable. Tras la muerte de Robert Baratheon, el trono debería pasar a su hijo legítimo. Sin embargo, dado que Robert no tenía descendencia legítima, sus únicos hijos legitimados, Joffrey, Tommen y Myrcella, no eran suyos, sino productos del incesto, el heredero legítimo es Stannis, el hermano mayor. Su legitimidad está respaldada por la ley de sucesión, que establece que, en ausencia de descendientes directos, el trono pasaría al hermano mayor del monarca. En cuanto a Renly, claramente es un hombre carismático, pero sin fundamento legal para tomar el trono. Renly busca el poder no por derecho, sino por deseo, y aunque su candidatura recibe el apoyo de muchos en Poniente, su reclamo se basa en la popularidad y no en la legitimidad. En el contexto de la sucesión, Renly es el hermano menor, lo que lo pone por debajo de Stannis en la línea de sucesión, independientemente de sus ambiciones personales o del apoyo popular que pueda tener. A pesar de su naturaleza severa y muchas veces incomprendida, Stannis no solo es el heredero legítimo por derecho, sino que la admiración que muchos fans sienten por él radica en su compromiso con la justicia y en su disposición a luchar por su reclamo, sin dejar que los escasos aliados que tiene lo desanimen.
Stannis, con sus fallos y sus defectos, representa la figura que, a pesar de las adversidades, sigue firme en sus convicciones y por ello muchos lo ven no solo como el candidato más cercano a la justicia, sino también como el verdadero rey que Poniente necesita. Intento de Ned, pero sin la ingenuidad. Si sigues mi canal es posible que pienses que me cae mal Ned Stark, y sí es cierto, pero no por las razones que puedas pensar. Ned Stark me cae mal porque su inquebrantable compromiso con la verdad y la justicia lo cegó al punto de hacer de sí mismo su principal enemigo. Ned es indudablemente el faro moral de la historia, en quien pienso cuando debo juzgar acciones de cualquier personaje y me pregunto, ¿esto lo habría hecho Ned Stark? Y si la respuesta es negativa, normalmente sé que esta acción es deshonrosa o una mala manera de actuar. Ned Stark me molestó porque yo lo apoyaba y su terquedad me dejó sin uno de los personajes más comprometidos con el bien. El compromiso con la justicia y el honor de Stannis es parecida a la de Ned, pero con la diferencia de que el primero tiene el cinismo y la malicia necesaria para al menos tener una verdadera posibilidad. A todos nos gustaba Ned, pero también aceptamos que él mismo selló su destino. ¿Pero por qué? Por dos razones principalmente, su falta de flexibilidad y su pobre juicio de carácter. Stannis tiene moralidad, pero a diferencia de Ned, está dispuesto a hacer los sacrificios por el bien mayor. Stannis hace cosas malas o deshonrosas, pero las hace para que, en general, el mal y el deshonor se minimicen. Ned nunca estuvo dispuesto a hacer esto, y su negativa a ceder resultó únicamente en su muerte, con la que no pudo lograr nada. Muchos, por supuesto, argumentarán que Stannis en realidad es egoísta y no tiene honor en absoluto. Pero esto no es cierto. Stannis se alía con Davos en contra del saqueo de la isla Garra por razones morales. Se demora en tomar la decisión de matar a Edric, diciéndole a Melisandre y a Célice que no varias veces, y finalmente accede solo porque está convencido de que matar a uno para salvar a muchos es la decisión moralmente correcta. Stannis muestra la apertura de mente necesaria para escuchar los argumentos de Jon sobre los salvajes, considerando darles tierras en el sur del muro para que se establezcan, cuando podría simplemente haberlos dejado morir a todos. Stannis prohíbe la violación entre sus fuerzas y castra a cualquier hombre de su ejército que la cometa. No voy a argumentar que Stannis sea necesariamente bueno, su trato al maestro Crescent me lo impedirá por siempre, y hablaremos de esto más tarde, pero ciertamente está lejos de ser malvado. Stannis también es extremadamente inteligente. Dice que habría limpiado el consejo privado, empezando por Meñique y Varys. Tiene razón, ambos conspiran contra Robert. Dice que habría matado a Balon Greyjoy. Tiene razón, Balon se revela de nuevo tan pronto como se le presenta la oportunidad. Es el primero en reconocer que Joffrey es ilegítimo y lleva esto a la atención de Jon Arryn. Descubre que Janos Slynt está vendiendo posiciones en la guardia de la ciudad e intenta destituirlo, pero Robert lo anula. Tiene razón, tener a Janos a cargo de la guardia de la ciudad resulta desastroso para Ned más adelante, y reconoce a los aduladores e inútiles y los despide, mientras escucha a personas como Davos, a quienes la mayoría de los demás habrían pasado por alto, etcétera, etcétera, etcétera. Es el único rey que ha pensado en su deber en vez de en sus derechos. Stannis es el único de los 5 reyes que atiende la llamada de ayuda por parte de la Guardia de la Noche y marcha hasta el muro para ayudar en la defensa contra los salvajes. Cuando Davos le recuerda que debería salvar al reino para ganar la corona, en vez de ganar la corona para salvar al reino, Stannis escucha y se dirige al muro para ayudar a la guardia. A diferencia de otros aspirantes al trono, Stannis reconoce la gravedad de la situación en el norte y comprende que la verdadera amenaza para el reino no proviene de las disputas internas, sino de fuerzas oscuras más allá del muro. Y su intervención salvó la vida no solo de Jon, sino quizás de la Guardia de la Noche en su totalidad. Todo esto demuestra disposición a priorizar el bienestar de Poniente sobre sus propias ambiciones. Además, Stannis es el único rey que muestra una comprensión clara de la amenaza que representan los otros. Mientras que los demás están absortos en sus luchas por el poder, Stannis se enfoca en la supervivencia del reino en su conjunto. Esta perspectiva lo distingue y subraya su capacidad para ver más allá de las preocupaciones inmediatas, haciéndonos ver que es un hombre más abierto de mente e inteligente de lo que originalmente pudiéramos pensar. Nos da alivio como lectores que al menos alguien de autoridad crea y entienda lo que sucede. Es el incomprendido e impopular. A pesar de ser el legítimo heredero al trono de hierro, la figura de Stannis es una de las más incomprendidas y menos populares de los libros. Su carácter severo, su falta de carisma y su obstinada adherencia a la justicia lo hacen impopular entre los personajes. Sin embargo, es precisamente esta posición de desventaja, junto con su implacable determinación, lo que ha generado una gran afinidad por parte de muchos lectores.
Desde el principio de la historia, Stannis nunca ha sido el favorito de nadie. A diferencia de personajes como Robert Baratheon, que gobernó con una mezcla de poder y popularidad, o Renly, cuyo carisma y juventud lo hacían atractivo para muchos, Stannis siempre ha estado en una posición inferior. Es precisamente por ser el impopular, el hombre que lucha solo contra todo y todos, que Stannis se ha vuelto muy popular con los fans de la saga. La empatía que muchos sienten por él proviene de la identificación con su lucha. Stannis es un hombre que no tiene casi nada, no tiene carisma, no tiene amigos cercanos y está constantemente enfrentado a aquellos que prefieren tomar el camino fácil, es decir, aquellos que prefieren el poder, el encanto o la popularidad. El cariño que los fans sienten por Stannis no solo proviene de su valor y su determinación, sino también de que está solo y depende de sí mismo. No tiene el respaldo de la corte, ni el apoyo de los nobles, ni la simpatía del pueblo, pero a pesar de ello sigue adelante, confiando solo en su sentido del deber y en su determinación. Y aunque su forma de ser puede ser dura, él es un hombre verdaderamente honesto que puede ser un buen rey para Poniente. Efecto Ron Weasley y el cambio de Stannis. Ahora, ¿a qué me refiero con el efecto Ron Weasley? Es bien reconocido actualmente que Ron fue representado de manera más negativa en las películas y que en gran parte se debió a que los guionistas, liderados por Steve Kloves, eran fanáticos de Hermione. Esto hizo que el Ron cinematográfico perdiera muchas de las características que los lectores apreciaban de él. También esta es la razón por la que muchas de sus mejores líneas fueron dadas a otros personajes, como a la misma Hermione. Fue la lealtad de Ron en El prisionero de Azkaban lo que lo hizo enfrentarse a Sirius Black y decir: si quieres matar a Harry, también tendrás que matarnos a nosotros. Una frase que desafortunadamente se le dio a Hermione en la adaptación cinematográfica. Este cambio siguió con la tonalidad del Ron cobarde y la Hermione perfecta que se empeñaron en darnos en las películas, cuando en realidad fue Hermione quien en esta escena estaba paralizada por el terror, lo que significaba que tenía una debilidad que tuvo que superar, como cualquier persona. Stannis Baratheon sufrió de algo parecido, y a continuación voy a analizar las diferencias de opinión entre George R.R. Martin y D&D sobre este personaje. George R.R. Martin ha dicho que ama a todos sus personajes, sin embargo parece tener una admiración particular por Stannis, al referirse a él siempre como el Rey Stannis en su blog y por su actitud en general al hablar de él en las entrevistas. Se nota que lo respeta como personaje e incluso ha llamado a Stannis justo. El título de la serie nos recuerda constantemente que el verdadero problema está en el norte, más allá del muro. Stannis se convierte en uno de los pocos personajes en comprenderlo plenamente y por eso, a pesar de todo, es un hombre justo, y no solo una versión de Enrique VII, Tiberio o Luis VI. Si a Martin le gusta Stannis como persona es irrelevante, porque claramente entiende al personaje. Es directo, competente y está lleno de defectos, pero no es malvado. Simplemente representa un tipo de justicia severa. Pero según David Benioff, Stannis sería un terrible rey. Sin embargo, esto va más allá. Su disgusto realmente parece surgir de Renly. Les gusta Renly y hacen los cambios necesarios para que nos guste también. En la destrucción que hicieron con la personalidad de Loras Tyrell, lo convirtieron en un seductor gay que de alguna manera tienta a Renly. En los libros esto de ningún modo parece ser así. Por si alguien necesita un recordatorio, en los libros, Renly es un jugador político completo por derecho propio. Si bien no es seguro que conozca del incesto entre Cersei y Jaime, sí tenía en marcha su conspiración para echar a los Lannister del poder. Su plan de reemplazar a Cersei con Marjorie no necesariamente necesitaba que la primera cometiera traición. Robert podría haberlo hecho simplemente porque quería. La misma Cersei temía que el rey pronto la hiciera a un lado por una nueva Lyanna, sin pensar nunca en que descubriera su secreto. Renly es un hombre excesivamente sexual, está obsesionado consigo mismo, era amistoso con Littlefinger y estaba tan listo para matar a Stannis como no estaba tan listo Stannis para matarlo a él. Sin embargo, en la serie nada de esto es cierto. Tiene que ser convencido para intentar tomar el trono de hierro luego de que Loras se lo ruega, e incluso considera no hacerlo porque Stannis es mayor y lógicamente el reclamo es suyo. No sabe nada sobre el incesto y planea matar a Littlefinger porque lo odia por cómo es. Además, es algo tímido sexualmente, como se muestra en la escena junto con Marjorie, donde claramente está incómodo. Todos cambios para pintarlo en una luz más favorable e inocente. Podéis creer que en tiempos lo quise. A su hermano, mientras tanto, lo pintan de un cruel inepto. Stannis en la serie quema a su única hija y heredera, destruyendo la moral de su ejército en el proceso, causando que miles de soldados lo abandonen. Ramsay mágicamente logra infiltrarse en su campamento, destruyendo sus suministros, y decide atacar Invernalia solo con 1500 hombres, lo que claramente resulta en su derrota
y en su subsecuente muerte. Stannis, en los libros, libera las tierras del norte de los Hijos del Hierro, ganando el apoyo de varias casas del norte. Tiene a Theon y lo interroga sobre sus enemigos, envía a Braavos a uno de sus caballeros para negociar un acuerdo con el Banco de Hierro para poder obtener un préstamo y contratar mercenarios para poner a su hija en el trono en caso de que él muera. Luego decide esperar a que Roose o Ramsay lo ataquen para debilitar sus fuerzas, sabiendo que él tiene un número inferior y también sabiendo que tiene sitiado Invernalia, por lo que los Bolton no pueden recibir provisiones. Y gracias a la carta de Jon, logra también capturar a los Karstark antes de que lo traicionen. Dos formas muy diferentes de representarlo. Además de esto, la representación en la serie se desvió drásticamente de los libros en varios aspectos clave. En los libros, la creencia de Stannis en R'hllor o como sea, es puramente pragmática, un medio para un fin. No le importa la religión en absoluto. Sin embargo, en pantalla parece completamente cautivado por Melisandre y la fe. Por ejemplo, en los libros, Stannis no sabe que su encuentro sexual con Melisandre produjo al asesino de Renly. Solo sabe que ella vio su muerte en las llamas. Su culpa es tan grande que intenta excusarse con Davos, explicándole que durmió durante todo el acto y amaneció con las manos limpias. En cambio, en la serie no solo es consciente, sino que su esposa incluso se refiere a la sombra como el hijo de ellos dos. Además, Stannis en los libros es asexual, mientras que en la serie es retratado como alguien que desea a Melisandre. Y los cambios no terminan ahí. Una de las diferencias más impactantes es cómo la serie maneja las decisiones de Stannis. En los libros permite que Melisandre queme personas porque son traidores o criminales, pero en la serie lo hace simplemente porque son herejes. El Stannis de los libros lucha profundamente con los dilemas morales, como matar a su hermano Renly o quemar a su sobrino Edric Tormenta, el único hijo legítimo reconocido por Robert en los libros. Pero el Stannis de la serie está totalmente convencido de su propia rectitud y carece de esa complejidad. Y luego está su relación con Davos. En los libros, Stannis confía en Davos, considerándolo su único amigo real y valorando su consejo por encima de los nobles aduladores que lo rodean. La lealtad de Davos proviene de su profundo sentido de deuda hacia Stannis, quien le dio la oportunidad de ascender a pesar de sus orígenes humildes, mientras que en la serie Stannis lo desprecia constantemente y amenaza su vida más de una vez. Aquí Stannis pasa de representar la justicia de hierro a ser un imbécil rencoroso. Otro cambio clave es cuando Stannis derrota a los salvajes y amenaza con quemarlos, matarlos o dejarlos morir si Mance no se arrodilla. En los libros, Stannis solo amenaza a Mance individualmente, no a su pueblo. De nuevo, una gran diferencia en la caracterización. Después de que Davos deja escapar a Edric Tormenta, Gendry en la serie, en los libros Stannis va a ejecutar a Davos por traición, pero lo perdona porque se da cuenta de que Davos hizo lo correcto. Luego Stannis escucha a su fiel amigo y navega al norte para corregir su error y apoyar a la Guardia de la Noche. En la serie, sin embargo, Stannis no parece preocuparse mucho por la Guardia y a pesar de darse cuenta de que Davos hizo lo correcto, sigue decidido a matarlo sin una pizca del afecto que siente por él en los libros, y solo lo perdona por la intervención de Melisandre. Esta es la diferencia clave. En la serie, Stannis comprende cuál es la decisión correcta y aún así no la toma. Conclusión. Stannis es uno de los personajes rotos más sutiles de Martin. No tiene la cara quemada, puede caminar, no se vio obligado a vender la reliquia familiar por unas pocas sobras de comida, pero el recuerdo de la muerte de sus padres lo marcó, y el escaso cariño y aprecio que recibió de parte de su hermano por sus innegables logros no ayudaron en hacerlo sentirse mejor, más querido, más aceptado. Su forma poco saludable de afrontar con el dolor no es la bebida, la prostitución ni la violencia, sino el deber, la justicia y la moralidad, hasta un extremo implacable. Las únicas cosas por las que muestra amor son aquellas que le recuerdan a su infancia y pueden traerle consuelo, aunque vengan cargadas de gran amargura. Es un personaje muy sencillo de apreciar para las personas que han sufrido experiencias traumáticas en la vida y que han sentido la injusticia en carne propia. Es un personaje lastimado que en vez de tomar el camino del mal, escoge seguir lo que cree correcto. No me malinterpreten, de cierta manera siento que Stannis es otro personaje que tendrá que pagar el precio por sus muchos errores. Permitió la humillación y el maltrato del maestre Crecen en su presencia y no intentó impedir su muerte. Aunque nos conste que la intención de Stannis era que el maestre tuviera una vida cómoda y colgara la cadena para poder descansar de sus deberes, su trato hacia el hombre que lo crió, le sirvió fielmente y le dio su cariño, deja muchísimo que desear. Asimismo, es otro personaje que pagará dar muerte a la sangre de su sangre. En mi opinión, tanto la participación activa como la silenciosa aceptación de la muerte de la sangre de tu sangre es casi igual que darle la muerte por mano propia. Al menos así también lo piensa Jon Snow, que juzga duramente a Axel Florent por ni siquiera intentar impedir que quemasen a su hermano. Al igual que Tyrion, Stannis y Daenerys para mí son personajes que sin duda enfrentan la culpa de sus acciones y serán castigados de alguna forma por haber cometido el mayor de los crímenes, aunque todos podemos reconocer que unos merecen el castigo más que otros.
Stannis no es de ninguna manera un personaje blanco o un héroe impoluto, sino un hombre complejo que ha cometido muchos pecados, así como muchos actos honorables. Es posible que no supiera la artimaña oscura y baja con la que se le dio muerte a Renly. Él mismo parece lamentar su muerte y acepta que hasta el día de su propia muerte, el recuerdo de su hermano lo perseguirá. Pero entiende muy bien la deshonrosa manera con la que consigue hacerse con el control de Bastión de Tormentas, asesinando a Ser Corney con la magia negra. Aquí es Davos quien se cuestiona, ¿un buen hombre estaría haciendo esto? Y no nos vayamos a engañar, Stannis no es una gran persona. Pero ¿qué es Stannis Baratheon? Aún terminando este video no logro dar con la respuesta, pero tras meditarlo mucho, creo que Thoros de Myr es quien tiene la solución más acertada. Hay quien dice que no importa cómo empieza un hombre, solo importa cómo acaba. Normalmente cuando recuerdo esta cita pienso en Jaime Lannister y en la capacidad de redención que tenemos todos por igual, pero verdaderamente tengo que aceptar que en el caso de Stannis, su final es un completo enigma para mí. ¿Será capaz de dar la vida de su pequeña hija al Señor de la Luz? ¿O se convertirá en el héroe trágico que finalmente hará lo correcto pese a las consecuencias? Después de todo, Robert puede haber sido el verdadero acero, pero terminó siendo otro ciego pelele que desconocía todo lo que pasaba en la corte. Asimismo, todos los que apreciamos a Stannis, aún después de todo, esperamos que este también pueda cambiar su futuro, pero para mejor, y que su destino sea dejar un legado que merezca ser reconocido, como tantas veces se le negó en vida. En fin, como ven, los cambios que le hicieron a Stannis son tantos y tan claramente perjudiciales para su caracterización que no podía dejarlo solo para el video de los peores cambios en la serie. Pero te invito a que le eches un ojo a ese video y descubras otros cambios terribles de los que poco a poco iremos hablando. Muchas gracias por llegar hasta el final y hasta el próximo video.